de pensiones que la UCAEP justamente el viernes, cuando estábamos aquí hablando con dos miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, hace una conferencia de prensa en la que anuncia su retiro temporal de la mesa de diálogo sobre pensiones. Así es que, don Luis Mesalles, bienvenido a Matices. ¿Cómo le va, don Luis? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a compartir un rato sobre este tema que es complicadillo. Es complicadillo, sino que lo diga la Caja y María Rocío Sáenz. Es un tema complicadísimo, además, y la mesa de diálogo de la que hablaremos ampliamente, no solo de lo que pasó el viernes, y lo haremos a lo largo del programa, es también un ejercicio muy complicado de representación y de diálogo, pero entrando directamente, contrario a la lógica de la entrevista, entremos directamente a lo que pasó el viernes. ¿Por qué la UCAEP se retira temporalmente? Ustedes han subrayado esa palabra una y otra vez, de la mesa de diálogo, don Luis. A ver, aquí la preocupación que tenemos como CAEP es que no hay claridad en dos aspectos: sobre lo que se va a discutir o no se va a discutir en la mesa de diálogo, y segundo, sobre si hay respeto o no a la institucionalidad que prevalece en el país. Uh-huh. Este tema del aumento del 1% en la cuota obrera es algo que se venía discutiendo desde hace muchísimo tiempo en el seno de la Junta Directiva de la Caja. Es más, lo habían venido posponiendo la decisión hasta no tener un estudio actuarial que los convenciera, y después de varios intentos y varios estudios que todos coincidían más o menos en lo mismo, con diferencias tal vez de grado, de que el régimen del IBM estaba muy pronto a prácticamente a colapsar y que se iba a quedar sin recursos si no se tomaba una serie de medidas, es que la Caja decide aumentar ese 1% y decide aumentarlo en la cuota de los trabajadores, y además decide crear una mesa de diálogo, que es casi un espejo de la conformación de la Junta Directiva, con una parte de los patronos, otra parte de los trabajadores y otra parte del gobierno. Se dice, bueno, esta mesa de diálogo es para discutir soluciones de mediano y largo plazo, pero lo de la cuota del 1% no se va a discutir en la mesa porque es una decisión ya tomada, y es una decisión que se necesita para por lo menos darle un respiro a la Caja de corto plazo para los próximos 5 años. Entonces, bueno, nosotros como CAEP decimos, bueno, está bien, en esas condiciones participamos. El presidente de la UCAEP se reúne con el ministro de Trabajo, dice, estas son las condiciones, perfecto, estas son las condiciones. Inmediatamente ya en la mesa de diálogo el ministro de Trabajo se empieza a desligar de esa decisión y empieza a tratar de meter el tema del 1% en la mesa de diálogo, a pesar de que ya se había dicho que no iba a estar. Uh-huh. Viene todo lo que pasó con el despido, digámoslo así, de doña María Rocío como presidenta ejecutiva de la Caja. Nombran al señor Yorca como nuevo presidente, y él mismo dice, la decisión del 1% no la vamos a discutir porque ya es una decisión tomada de parte de la Junta Directiva y eso ya va. Pero inmediatamente sale el ministro de Trabajo diciendo, no, vamos a discutir en la mesa, y la Junta Directiva de la Caja no le dice al ministro de Trabajo nada, y el ministro de Trabajo dice, no le hago caso a la Junta Directiva de la Caja. Y eso es la parte de la institucionalidad que nosotros, aparte de la confusión de que si va o no va, de los mensajes que está mandando el mismo gobierno, también es un respeto, si se va a respetar o no la institucionalidad de la Caja, en el sentido que las decisiones que haya que tomar son de la Junta Directiva de la Caja, no son de la mesa de diálogo. Le quieren de alguna manera traspasar las decisiones a la mesa de diálogo, e incluso el ministro ha dicho que lo que salga de la mesa de diálogo es un mandato obligatorio que lo tiene que acoger la Junta Directiva de la Caja, y nosotros lo que estamos diciendo, no, las cosas no son así. Aquí hay una institucionalidad que se tiene que respetar y es la Junta Directiva la que toma las decisiones, y de ahí que decidimos decir, bueno, un alto en el camino, que el gobierno defina cómo es que quiere hacer esto, si va a insistir en echar para atrás la decisión de la Junta Directiva, bueno, tendrá que hacerlo a través de la Junta Directiva, y que si en verdad el gobierno, la señal que manda es de irrespetar la institucionalidad y las decisiones de la Junta Directiva, pues a nosotros nos parece que ese no es el camino. Don Luis, ahora bien, no sé si le sirve, pero el viernes, cuando ustedes estaban en la conferencia de prensa, yo tenía aquí en Matices a Renato Alvarado, que es el representante de los patronos, y a Mario de Bandas, el representante de los trabajadores. Le cuento que los dos coincidieron en que efectivamente sí,
el gobierno intenta echar atrás el 1% aprobado ya en la Junta Directiva, era una violación a la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y ahí tiene usted dos protagonistas antagonistas, dicho sea de paso, de algunas medidas. Vamos a ver, vamos a hacer un poco de historia. El régimen empezó teniendo un aporte tripartito igualitario entre patronos, Estado y trabajadores de 2,5%, si no me falla la memoria. Cada una de las partes, correcto. ¿Eso hace cuánto fue, don Luis? Estamos hablando finales de los 40, creo, o mediados de los años 40. Ok, bueno. Okay. Con el arranque de las garantías sociales. Sí, bueno, no, creo que entiendo yo, no preciso bien las fechas, pero no fue exactamente, o sea, la fundación de la Caja fue primero y después vino lo del régimen de pensiones unos años después. Porque había una lógica de que los tres sectores tenían que sostener solidariamente el sistema, ¿verdad? A lo largo de los años se dieron ajustes que terminan siendo hoy un enredo porque los empresarios aportan, los patronos aportan el 508, trabajadores 2,87 antes de esta decisión del 1%, y el Estado un 1,24, que hace poco, no hace mucho, era el 0,62. Sí, que acaba de aumentar en diciembre de 2015, creo que fue, sí. Sí, lo curioso es que, vamos a ver, los patronos han duplicado su aporte. Los trabajadores han aumentado un poquitito su aporte, ahora lo aumentarán más con la decisión de la Junta Directiva, y el gobierno ha caído en la mitad de su aporte, ¿verdad? Estas decisiones que se han tomado, por supuesto, a lo largo de los años, no es necesariamente de un gobierno, han sido decisiones políticas. Correcto. Ok. ¿Desde cuándo se está discutiendo en la Junta Directiva de la Caja aumentarle el 1% a los trabajadores? No preciso exactamente, pero yo sé que ya desde hace... y doña María Rocío creo que lo ha dicho, hace por lo menos 3 o 4 años que se está discutiendo. A ver, que dentro de la solución, de las soluciones de corto plazo del régimen del IBM para darle sostenibilidad está el de aumentar las cuotas, y se decide que como los trabajadores se habían quedado rezagados con respecto a los patronos, les corresponde en esta ocasión el aumento a los trabajadores. Ahora, y la discusión, y yo sé que usted me da así, bueno, ¿y qué pasó con el Estado? Bueno, el Estado habría que meterlo en eso. Lo que pasa es que ahí tal vez es más complicado con la situación fiscal que tiene el Estado, pero yo sí creo que es uno de los temas que ahora, una vez que pasa esto y que ya está definido que el 1% es una decisión tomada por las razones que sea, para ustedes. Hay que, bueno, para la Junta Directiva y para la institucionalidad. Sí, exacto, excepto para el ministro de Trabajo, que es el que lo quiere echar para atrás. Pero sí hay que discutir esa composición de las cuotas obrero-patronales y el aporte del Estado, cómo se va a determinar. A ver, yo entiendo que hay la discusión de aumentar la cuota al gobierno se vuelve más complicada porque hay lo que llaman una especie de ley enganche, que si se le aumenta el aporte que hace el Estado al IBM, en la misma proporción hay que aumentarle el aporte que hace el Estado como Estado a los otros regímenes de pensiones, específicamente el del Poder Judicial y el del Magisterio. Sí, ¿verdad? Que de hecho Mario de Bandas tiene una posición, a mí me pareció interesante, no necesariamente estoy de acuerdo, pero me pareció interesante, para evitar justamente el enganche, porque me puede hablar, tiene presente los datos de aporte al seguro de salud, no al de IBM. No los tengo. Bueno, en el seguro de salud los empresarios también aportan más, los patronos aportan más que los trabajadores, y que... y entre trabajadores y patronos aportan mucho más al de enfermedad y maternidad que al de pensiones. Así anda como en el 15%. Sí, de hecho estaba proponiendo Mario de Bandas bajarle un poquito el aporte patronal al de salud y trasladarlo directamente al de pensiones, y subirle al Estado en el de salud, que no tiene enganche, a diferencia del de pensiones. No sé qué les parecería esa salida, porque es una salida que no les aumenta a ustedes, por cierto. Vamos a ver, yo creo que son de las cosas que hay que discutir en la mesa de diálogo, que no hemos llegado a ese estado en la mesa de diálogo, si es que continúa, de una redistribución de cargas, tomando en cuenta el seguro de enfermedad y maternidad, el seguro el del IBM, que son las pensiones. Yo creo que eso es algo que sí se puede discutir, se puede ver. Además de que hay una serie de cargas sociales que también se cargan como un impuesto al salario, de alguna manera, ya sea trabajadores o patronos,
que van a funciones del Estado y no necesariamente de la Caja del Seguro Social, ¿verdad? Estamos hablando del aporte del IMAS, hay aportes al Banco Popular, hay el aporte Salina, que yo creo que hay que meterlos en la discusión y también ver si eso se distribuye. Es interesante, disculpe, don Luis, porque el aporte que hizo, este aumento del aporte estatal al régimen de pensiones de 0.66 a 1.24, y lo escuché hoy, yo no tengo problema en dar crédito, lo escuché hoy en el programa de Ignacio Santos y Armando González, a la presidenta de la Caja, a la expresidenta de la Caja, María Rocío Sáenz, decir, bueno, esa plata no entró y no ha entrado nunca. ¿Verdad? Que también pareciera que es momento de fajar un poco al Estado, porque si usted que es empresario no paga, no aporta, ¿qué le pasa? Sí, hay un pleito enorme con la Caja y lo andan persiguiendo uno. Exactamente. Bueno, no solo ese, sino que también doña María del Rocío, lo que ha mencionado es, cuando se estableció la Ley de Protección al Trabajador, de las utilidades de las instituciones autónomas, una proporción debería ir a aportar a la Caja también, y no lo han estado haciendo, y las instituciones han estado peleando y poniendo recursos, unas y las otras ni siquiera lo han pagado, algunas pocas sí lo han pagado. Entonces ahí hay dineros que le corresponden a la Caja, que muchos de esos van para fortalecer el régimen de pensiones y no lo están haciendo. Ahora, lo otro que le iba a decir, que me parece importante, es cuando se dice, no, es que es los trabajadores que lo pagan o es los patronos que los pagan. Al final termina siendo cargas sociales sobre el trabajo, directa o indirectamente. Si lo pagan los trabajadores, obviamente va directo al bolsillo de los trabajadores, y puede ser que se traspase a la empresa o no, dependiendo de cómo sea el decreto de aumento de salarios mínimos que se haga en la negociación, ¿verdad? Y en el caso de los patronos, si le toca a los patronos pagar esa parte, al final también los patronos pueden decidir trasladarlo al trabajador a través de menores salarios o a través de desempleo, ¿verdad? Si al final el trabajo sale mucho más caro, porque las cargas sociales son mucho más altas, la decisión natural de muchos empresarios es, para seguir siendo competitivo, es al final sustituir empleados por máquinas, ¿va? Y eso va en contra. Entonces yo creo que sí hay que verlo de manera muy integral. Nosotros, aunque al final nos parece que lo ideal sería no subir cargas sociales, entendemos que este 1% que le correspondió esta vez a los trabajadores es para darle un alivio temporal al régimen de pensiones del IBM, pero que al final tenemos que meter en la mesa de diálogo, tenemos que verlo de una manera mucho más integral, incluyendo las pensiones complementarias, ¿verdad? Que hay que también, eso es algo que está ahí, ¿verdad? Como un complemento. Sí, que de hecho, déjeme a ver si le comprendí bien este aspecto de los patronos. Es, por ejemplo, si usted tiene una empresa de 100 empleados, ¿verdad? Y le obligan al patrono, ya no al trabajador, a un aumento del 1%, significa que usted tiene 100 empleados y dice, hey, no, despidamos uno y recupero lo que estamos pagando con ese 1% para el resto, y ahí está generando desempleo. Sí, digamos. Es un ejemplo muy extremo, matemáticamente muy simple, pero bueno, la idea es básicamente que si yo como patrono tengo que pagar más por el trabajo, entonces despide a uno. Lo sustituyo por una máquina y despido uno, porque la máquina me va a salir más rentable. O le paga a cada uno 1% menos de salario. Sí, o le bajo el salario a todos un 1%. Exacto. Ahora, cuénteme en detalle, a mí me interesa, me llama mucho la atención el concepto de la mesa de diálogo. ¿Me puede contar algunos elementos? Usted llega y se sienta ¿a dónde, don Luis? ¿Qué es una mesa de diálogo? ¿A dónde se reúnen? Cuénteme. Vamos a ver. Dialogan, de verdad. Tratamos de dialogar, exacto. La mesa se conformó casi como un espejo de la Junta Directiva de la Caja, donde hay 3 representantes patronales, 3 representantes del gobierno, y en la Junta Directiva de la Caja hay 3 representantes de los sectores, del sector de trabajadores, pero en esta lo que hay es, y dentro de esos es uno del movimiento cooperativo, uno del movimiento solidarista y otro del movimiento sindical. Así está en la Junta Directiva de la Caja. Y en la mesa de diálogo está uno del cooperativo, uno del solidarista, y hay 2 de los sindicatos. Aunque esos 2 de los sindicatos al final ejercen un solo voto, pero sí tienen derecho a estar ahí y de emitir voz y todo lo demás. Nos hemos estado reuniendo en un hotel que tiene salones adecuados. Cuando no hay espacio en el hotel, nos hemos reunido en otros lugares que nos han facilitado. De momento lo que estamos haciendo, lo que hemos estado haciendo, es lo que llamamos, 2 cosas. Una,
ponernos de acuerdo cómo tomamos decisiones dentro de esa mesa de diálogo, cómo es que vamos a tomar decisiones para llegar a un informe final que le tenemos que dar a la junta directiva. Y el otro es nivelación de conocimientos, básicamente que hemos estado recibiendo diferentes funcionarios que nos vienen a explicar cómo es que el régimen de IBM ha llegado donde está. Hemos recibido, por ejemplo, al superintendente de pensiones, don Álvaro Ramos, al gerente de pensiones de la Caja, don Jaime Barrantes. Recibimos el otro día a un representante de la Organización Internacional del Trabajo, que vino desde afuera para explicar cómo ven ellos este problema. Y vamos a recibir algunos otros actores sociales que quieren dar su opinión al respecto. A pura lógica, los tres que ya pasaron dijeron que no estaba en crisis. Perdón, y me faltó el de la UCR, que es el que... Don Rodrigo Arias. Don Rodrigo Arias. A ver, perdone, los otros, excepto don Rodrigo, no han dicho que está en crisis. A ver, no, tampoco han dicho que no está en crisis. O sea, todos han coincidido que el régimen hay que tomar acciones para revertir la tendencia que vamos en algún momento. Ahí la diferencia es en qué momento es que va a entrar en una crisis de la cual no se va a poder levantar el régimen, ¿verdad? Hay diferencias de años, depende de los estudios actuariales y los supuestos que se hagan, pero todos coinciden en que sí nos vamos quedando cada vez más cortos. Es que lo que quiero determinar es más o menos la narrativa que genera la mesa de diálogo. ¿Por qué? Porque yo entrevisté sobre este tema al superintendente de pensiones, don Álvaro Ramos, y recuerdo inclusive en una mesa redonda organizada por la Cámara de Industrias, que inclusive entró de una vez diciendo, les tengo dos buenas noticias. Uno, estamos en el momento preciso para ajustar esto, y dos, tenemos un sistema de pensiones pujante y un montón de cosas. Yo de hecho le dije, don Álvaro, usted es tremendamente optimista, a diferencia del ex superintendente de pensiones. Así es que don Álvaro efectivamente es muy optimista. Después entrevisté a Jaime Barrantes sobre esto, el gerente de pensiones de la Caja, también es súper optimista por esto, porque por supuesto está a su cargo todo el sistema de pensiones, y no va a llegar aquí a decir, hey señores, resulta que la verdad que conocíamos hace 40 años, nadie le hizo caso y hasta hace 2 nos dimos cuenta, pero todo está genial. Más o menos es el resumen de lo que dice don Jaime Barrantes. Don Luis, es así, más o menos. Son más optimistas que el estudio de la Universidad de Costa Rica, pero a ver. El único es Rodrigo Arias, que dice, hay que tomar medidas en 2 años, pues si no esto colapsa. A ver, yo creo que hay que entender 2 cosas. Uno es que el régimen de pensiones del IBM, como está diseñado, que es un sistema de reparto, tal vez reparto combinado, dicen ahora, eventualmente, o sea, si se deja tal y como está, y si se deja incluso tal y como está desde su diseño original, es un sistema que va a quebrar eventualmente, porque cada vez, a ver, por logros de Costa Rica en su sistema de salud y en su sistema de vida, la esperanza de vida de los costarricenses cada vez es más alta. Quiere decir que la gente vive mucho más tiempo, y a la hora de pensionarse, si se pensiona a la misma edad, va a recibir muchos años más de beneficio de los que está trabajando. Entonces, esa proporcional a esa edad, cada vez hay más gente pensionada relacionada con la gente que está trabajando para aportar a ese régimen. Entonces, o sea, eso no se sabe desde un principio que eso no se puede. Claro, pero entonces, no es un fenómeno nuevo. Eso desde los 90 podíamos saber qué iba a pasar. Y desde los 40 se sabía que el diseño original no iba a sostenerse, sino que hay que estarle dando revisiones periódicas. O sea, es un régimen que por su diseño hay que estarle haciendo revisiones periódicas, ya sea de aumentar cuotas o sea de reducir beneficios, aumentar la edad de retiro, la proporción del ingreso que le toca al pensionado con respecto a lo que ha aportado. Todo eso hay que estarlo revisando periódicamente. Entonces, en ese sentido, sí, tal vez don Jaime y don Álvaro son un poco más optimistas y dicen, bueno, tenemos tiempo, pero los dos son conscientes de que hay que hacer ajustes ya, porque si no, el régimen de pensiones eventualmente va a colapsar. Y yo creo que la señal más clara de que algo no está bien es que las reservas, el fondo de reservas que se tiene, viene más bien disminuyendo en términos reales, porque los intereses que se están generando de ese fondo de reservas más bien ya se lo están comiendo para poder pagarle a los pensionados. Entonces, ese fondo de reserva, si no se hace nada, se va a ir haciendo muy, muy, muy pequeño. Claro. Y en algún momento se va a acabar. Pero regresemos un momento a la intimidad de la mesa de diálogo. Se reúnen, bueno, primero quería algunos sindicatos, un programa aquí, por cierto, don Albino y don Franco Arturo. Don Albino quería que esa mesa de diálogo fuera una gradería, fuera el Estadio Nacional, discutiendo el tema, ¿verdad? La iglesia, la defensoría, bueno,
el INAMU. Eso todos los sindicatos, o por lo menos los representantes sindicales que están en la mesa, que por cierto, el sindicato de don Albino Vargas no está presente desde un principio, dijeron, se salieron. Nosotros no queremos estar ahí, o sea, pidieron 3 espacios los sindicatos para estar en la mesa, se les dijo, ok, está bien, van a tener 3 espacios, y después el de don Albino dijo, no, yo no voy, ¿verdad? Entonces es una manera muy, muy bonita de decir, hagan lo que hagan, yo voy a desconocer lo que se haga en esa mesa de diálogo. Pero sí, o sea, se ha invitado a la Defensoría, al INAMO, a la Iglesia, hasta el Ministerio de Juventud, ¿verdad? Representando a los jóvenes. O sea, todo el mundo quiere estar ahí. Lo que le vemos al final, la mesa de diálogo, lo que ha decidido es abrir el espacio para que ellos lleguen a opinar, no solo como observadores, sino que incluso lleguen a opinar. A mí me parece que al abrirlo demasiado, como dice usted, es abrir la gradería de sol, o sea, todo el mundo tiene derecho a opinar, pero aquí lo que requerimos es que entre los 3 sectores al final, que son los que aportan el dinero, que son los patronos, los trabajadores y el gobierno, tenemos que sentarnos a ponernos de acuerdo a ver qué vamos a hacer con eso. Pero, ¿quién es vamos a ver, cuando ustedes llegan a la mesa, ¿quién es el que coordina realmente la mesa? Bueno, hay un coordinador que es don Roberto Artavia, que es nombrado por la Junta Directiva y donde él está, a ver, básicamente como coordinador lo que le toca es tratar de que las discusiones avancen, ¿verdad? Y que no se traben. Pero es que yo tengo la impresión de que el que dirige la mesa es el ministro de Trabajo. No. A ver, pues el ministro de Trabajo tiene su peso, ¿verdad? Y en eso, yo creo que va muy de la mano con lo que dicen los sindicatos, pero al final es un voto. Porque va muy de la mano con lo que dicen los sindicatos. Bueno, no sé, eso habría que preguntárselo a él, pero yo creo que es parte de lo que va muy de la mano en el sentido que muchos... Ahí está el tercer espacio. Por eso no quisieron meterse. Sí. Bueno, al final yo creo que él tiene un compromiso con los sindicatos que lo hacen en muchas ocasiones votar con los sindicatos, pero al final han habido votaciones de algunas decisiones que se han tomado en las cuales hay más votos, o sea, el ministro de Trabajo con los sindicatos no logran ganar la votación. Pero vamos a ver, no le metieron 10 con hueco. Aquí voy a mi razonamiento. En teoría era una mesa tripartita. En teoría, coordinada por Roberto Artavia. Pero lo cierto es que en la dinámica de la mesa, ¿verdad? El ministro está casi con los sindicatos y puede dirigir un poco esa narrativa de la mesa de diálogo. ¿Usted tiene la misma impresión, don Luis? Vamos a ver, yo creo que no sé si es un 10 con hueco lo que nos metieron, en el sentido de que al final es un espejo de lo que hay en la Junta Directiva de la Caja. Es la manera que está, digamos, la institucional de la Caja, y las decisiones que hay que tomar, pues hay que llegar a acuerdos en ese sentido. Y ahí lo que por lo menos nosotros como sector patronal estamos tratando de ver es que las decisiones que se vayan a tomar ahí, si bien es prácticamente imposible que se tomen de consenso, que por lo menos sí se tomen con un acuerdo de la mayoría presente, ¿verdad? Y entonces, que para eso hay que entrar a negociar. Y si en algunas de las decisiones el ministro de Trabajo se alía con el sindicato, lo que nosotros tenemos que tratar es de proponer cosas que no hemos llegado todavía a esa parte de la mesa de diálogo, pero proponer aspectos en los cuales el ministro de Trabajo, el representante de Hacienda, a quien vayan a nombrar en sustitución de don José Francisco Pacheco, y la ministra de Planificación, que también está sentada ahí, y ojalá el sector cooperativo, el sector solidarista, y ojalá también el sector sindical, pues estemos todos de acuerdo en cómo avanzar. Entonces, ¿para qué mesa? Si es el espejo de la Junta Directiva de la Caja. Bueno, eso habría que preguntárselo a la Caja. La Caja tal vez lo que quería era... a ver, yo lo que entiendo es que la Junta Directiva de la Caja tiene muchísimos temas que ver, y no simplemente el de pensiones, que urgen tomar y tener una visión más clara de por dónde es que se puede solucionar el régimen de IBM, y entonces nombrar una mesa de diálogo es para que podamos discutir exclusivamente este tema entre los 3 sectores, y al final darle la recomendación a la Caja, digamos que un poco más masticada la solución, después de haber masticado un poco más por dónde vienen los problemas. Y yo creo que eso nos lleva, aparte de lo que hay que discutir, la gobernanza de la Caja, digamos, la institucionalidad de la Caja. No sé, habría que pensar si tal y como está la conformación de la Junta Directiva, una sola Junta Directiva para ver enfermedad y maternidad y pensiones puede ser demasiado.
el que mucho abarca poco aprieta, y se le está quedando grande la caja. Entonces, yo creo que esto de la mesa de diálogo casi que es como, es un espejo como está la conformación, pero nos estamos dedicando exclusivamente a lo que es IBM. Podríamos hablar más adelante en la entrevista sobre los retos futuros de la caja, que va por aquí, si se divide o no, pero es que, vamos a ver, ¿qué le parece esta teoría? Usted me dice si está muy loca. Pero resulta que los empresarios, los representantes de los patronos en la junta directiva de la caja le hacen caso a los patronos. Es decir, yo el otro día le pregunté a Renato Alvarado, ¿qué pasa si usted se sale del canasto y no vota por quienes representan? Entonces me dijo, bueno, y seguramente pedirán mi renuncia y yo tendré que presentarla. Después le pregunté a Mario de Bandas, don Mario, ¿qué pasa si usted no vota como se lo piden sus representados, los trabajadores? Y me dijo lo mismo. Me dijo, bueno, seguramente como yo no lo represento, pedirán mi renuncia y yo tendré por dignidad que renunciar, porque no van ahí como Mario de Bandas y como Renato Alvarado. Pero resulta que los representantes del gobierno no votan como el gobierno quiere. Y la muestra es María Rocío Sáenz. Y la muestra es el otro señor, don Oscar, se me va el apellido del otro representante, que ni siquiera lo han llamado una sola vez según el criterio de otros miembros de la junta directiva. Entonces, como tenían la competencia perdida en la junta directiva, porque no tienen representación real el gobierno, entonces le genera una mesa paralela donde sí hay gente muy fiel. La ministra de Planificación, el ministro de Trabajo y el viceministro de Hacienda. ¿Le parece una teoría loquísima que le acabo de plantear aquí en la mesa, don Luis, o le parece que puede haber algo detrás de esto? Podría ser, o sea, a ver, usted piensa más como político que yo. Ay, don Luis. Está detrás ahí. Yo no estoy seguro. Don Oscar Fallas es. Don Oscar Fallas, sí. Sí, y que incluso no fue nombrado por este gobierno, por eso no le debe ninguna lealtad a este gobierno. Ahí que digamos, en ese sentido... Claro, pero es el representante del gobierno. Representante del Estado, digamos, en el sentido de que... Y se trata de que sea con una visión de más largo plazo. A ver, podría ser eso, pero a ver, de lo que yo he escuchado en la Junta Directiva de la Caja es mucho de ver el tema de que este tema de pensiones no le estaban dedicando suficiente tiempo en la Junta Directiva para los grandes problemas que tiene, y entonces hay que el que haya una mesa de diálogo en la cual se puede discutir con más calma y llegar a algunas recomendaciones más digamos, prácticas basadas en lo técnico que hay, sin dejar de lado lo político. Al final es lo que quiere la Junta Directiva de la Caja, pero podría ser lo que usted está diciendo y al final es el 10 con hueco que nos metieron. Pero esas son las piezas con las que hay que jugar, ¿verdad? Yo creo que igual, de cualquier manera, lo que nos toca como representantes del sector patronal, a nosotros los que estamos en la mesa, es buscar lo más cercano, repito, a un consenso que logremos en esa mesa. Pero para ustedes ¿no era más fácil mantener ese consenso, buscar ese consenso o esa mayoría en la Junta Directiva de la Caja y no en una mesa por fuera? Si la Junta Directiva tuviera tiempo para... Es que ver... La Junta Directiva se reúne de 9 a 4. Les pagan 134,000 pesos al mes. Es un ridículo por sesionar un montón de horas. Bueno, nosotros como mesa de diálogo nos estamos reuniendo en promedio como una vez y media por semana y no nos pagan nada. Pero bueno, yo creo que todos los que estamos ahí, yo creo que estamos por la búsqueda de solucionar. ¿Pero quién está ganando con la mesa de diálogo, don Luis? Así como está. ¿No cree que sea el gobierno, que ya otra vez tiene 3 representantes que le hacen caso? Podría ser, pero al final de cuentas la decisión final va a ser en el seno de la Junta Directiva de la Caja, ¿verdad? Nosotros lo que vamos a hacer como mesa de diálogo es una recomendación, y la Junta Directiva es la que tiene que tomar, y la conformación de la Junta Directiva, bueno, excepto el ministro que acaban de cambiar, que se supone que le da más caso que bueno, el exministro, ya tienen uno más, pero aún así vea que incluso la decisión esa del 1% terminó 7-2. Sí. Con el ministro ahora será 7-3, o con el nuevo presidente ejecutivo serán 7-3. Aún así la mesa, yo creo que la Junta Directiva de la Caja está tratando de ver tener una visión de más largo plazo, que no simplemente decir yo represento a los patronos, yo represento a los trabajadores y yo represento al gobierno, entonces tomo las decisiones únicamente como están ahí, ¿verdad? Yo creo que aquí lo que estamos todos es para tratar de ver una solución de más largo plazo, que es lo que requiere el país. 2:33, déjeme ir a la primera pausa. Además cometí una injusticia y dije que le pagaban. Ahí se me apagó donde puse el teléfono. Déjeme ir a la pausa porque cometí una injusticia. Dije que les pagaban 134,000 al mes, jamás. Son 136,000 al mes.
Luis Mesalles, que es representante de la OCAEP en la mesa de diálogo de la Caja Costarricense de Seguros, bueno, en la mesa de diálogo sobre el sistema de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, nos acompaña esta tarde. Don Luis, ustedes han insistido en que el retiro de la mesa de diálogo es temporal. ¿La mesa de diálogo puede sesionar sin ustedes? No, en teoría no, tiene que haber por lo menos un representante de cada uno de los sectores para poder sesionar. ¿Ese temporal abarca el 1 de julio? No, nosotros esperaríamos que esto se solucione antes y que por lo menos tengamos una definición de parte del gobierno de hacia dónde van, porque hemos tenido señales contradictorias y nosotros esperaríamos que eso no tarde tanto como hasta el 1 de julio. Bueno, pero es que si alguien se animara desde la mesa a proponer que el 1%, que el 0.50 que entra a regir el 1 de julio no entre, violando así la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social, es una muy buena estrategia de los patronos salirse de la mesa, el 1 de julio entra a regir y regresan el 2 de julio y ya está operando el aumento, y de facto lograron que nadie la echara atrás. Bueno, pero esa no es la intención, ¿no? La intención es que, vamos a ver, nosotros lo que hemos dicho es que haya una definición del parte del Poder Ejecutivo que no debería costar mucho de hacia dónde va a ir, si se dice que se respetan las decisiones de la Junta Directiva de la Caja, y después que en la mesa de diálogo lo que se va a discutir es la integralidad de todo el régimen de pensiones, entre los cuales va a estar una posible resignación de cuotas como la que estábamos mencionando antes, ¿verdad? Que si de la enfermedad de maternidad hacia el IBM, que si de otras instancias que ya son cuotas obrero-patronales hacia el IBM o hacia los regímenes de pensión complementaria que al final también ayudan a la pensión de los trabajadores. Yo creo que todo eso va a entrar en la mesa de discusión, pero es definir si el Poder Ejecutivo va a insistir, sobre todo en la voz del ministro de Trabajo, en que quiere respetar la institucionalidad de la Junta Directiva y que la mesa de diálogo sea la que toma las decisiones y la Junta Directiva de la Caja sea la que las tenga que acatar, que nos parece que no es así. Una aclaración de parte del Poder Ejecutivo debería ser suficiente y eso no debería tomar tanto tiempo como para llegar al 1 de julio. Usted estuvo presente, o no sé si fue por chat o por conversación telefónica, cuando Franco Arturo, el presidente de la OCAEP, conversa con el ministro de Trabajo el viernes en la mañana. No, yo no estaba presente. No. Pero sí sabe que se hablaron, porque a mí me pareció que don Franco estaba muy molesto, entonces quisiera preguntarle qué fue lo que le molestó tanto. Bueno, básicamente lo que he estado diciendo hasta ahora, que el ministro de Trabajo, después de todo esto, lo que dice es, bueno, a la Junta Directiva de la Caja yo no tengo por qué hacerle caso, entonces... Pero le dice eso a la OCAEP directamente, no lo dice en la mesa de diálogo. No, a la OCAEP. En la mesa de diálogo lo que sí hubo una propuesta de que las decisiones de la mesa de diálogo fueran vinculantes, ¿verdad? Y eso al final la mesa de diálogo no lo aprobó. ¿Quién lo propuso? Yo creo que venía también del sector sindical apoyado por el ministro de Trabajo. Ok, vamos a ver. Esa propuesta venía del sector sindical apoyado por el ministro. Llevar a don Álvaro Ramos, ¿de quién fue propuesta? No, eso fue consenso general. Ok, llevar a Jaime Abrantes también. ¿Pero quién lo propone? Ahora no detallo, pero yo creo que está claro, estaba claro desde un principio que lo que teníamos que tener en las primeras sesiones era llamar a los principales actores para que nos explicaran cómo hemos estado acá y tener diferentes visiones. Entonces, Rodrigo Arias de la Universidad de Costa Rica, don Álvaro Ramos de la SUPEN, don Jaime Abrantes de la Gerencia de Pensiones, son actores fundamentales que están hoy en día, digamos, tienen muchísima información que es la que queríamos que compartieran con nosotros. Pero a usted, ¿qué le parece? Vamos a ver. Hay elementos, propuestas, votaciones en las que le parece que el ministro se suma simplemente a la representación de los sindicatos en la mesa. Sí, han habido varias ocasiones en que ha sido así, en otras no lo ha sido así, pero sí en varias ha sido así, ¿verdad? En otras no, sí se ha resistido. No. A ver, que el ministro de Trabajo vote en todas con los sindicatos, no, pero sí en la mayoría. Y eso yo creo que es una dinámica que probablemente es propia del ministro de Trabajo que representa allá a los trabajadores, entonces me imagino que va por ahí. Bueno, depende cuál ministro de Trabajo. ¿Ustedes se sienten cómodos con Hasbun? A ver, yo creo que esto y el comunicado de prensa que la UCAEP lanzó el viernes es porque creemos que
el ministro de Trabajo con sus declaraciones lo que está es irrespetando la institucionalidad de la Caja y nos parece que no es adecuado para un ministro del Estado y menos para el ministro de Trabajo, que es el rector de la seguridad social del país, ¿verdad? Pero más allá de la mesa de diálogo, los empresarios, la UCAEP, la Unión de Cámaras, ¿se siente confortable con Hasbun como ministro de Trabajo? Bueno, hemos tenido conversaciones con él y yo creo que hemos tenido conversaciones sinceras en lo cual creemos que compartimos algunas de las propuestas que él puede hacer, y él nos ha dicho que las propuestas que nosotros hemos pensado también las acepta como válidas, pero bueno, hay alguna diferencia aquí que es más que tiene que ver con tal vez con estilo o no tanto con propuestas, porque en la mesa de diálogo no hemos llegado todavía a la parte de propuestas concretas como para discutirlas y ver cómo es. O sea que en estos momentos no nos sentimos cómodos con el ministro de Trabajo por las declaraciones que ha dado con respecto a eso, pero en términos generales sí hemos trabajado con él en otros aspectos. ¿Con cuál se han sentido más confortable? Porque ese ministerio ha cambiado 3 veces de manos. Víctor Morales Mora, Carlos Alvarado, Alfredo Hasbun. Claro que es complicado. Sí. Pues, pero para preguntas fáciles no está Matices, ¿no? Sí, no, yo sé. A ver, y yo creo que no es una cuestión de personalizarlo, sino de que ver, digamos, al final el tema general y cómo va. Yo creo que con los 3 se ha trabajado. Con don Víctor Morales Mora se tenía una muy buena dinámica, incluso estuvo apoyando muchísimo en el inicio de este gobierno toda la dinámica de creación de empleos y fomento para ver cómo se mejoraban las condiciones para creación de empleo. Y lo sacaron por la cercanía con ustedes. No sé por qué lo sacaron, pero sí, la UCAEP incluso le dio el premio Mejor Ministro un año. Y claro, le dio el premio y lo sacaron. De hecho, en estos micrófonos yo le pregunté a don Víctor, Alfredo Hasbun comploteó para sacarlo a usted y no tenía ningún elemento para pensarlo, pero me dijo, podría ser. Pero bueno, sí, le cobraron tal vez a don Víctor Morales la cercanía con usted. Después llega don Carlos Alvarado. Sí, con don Carlos Alvarado también se tuvo su cercanía y repito, con don Alfredo también se ha tenido su cercanía. Incluso hay otra mesa donde se está trabajando el tema de informalidad, que es un tema de suma importancia para la OCAEP y para el Ministerio de Trabajo, y se ha venido trabajando en acciones para tratar de reducir la informalidad. Yo creo que este es un pleito puntual y por eso es que definimos que el salirse de la mesa es algo temporal, porque creemos que es relativamente fácil de solucionar y que eventualmente se va a llegar a esa solución antes del 1 de julio incluso, ¿no? Don Luis, pero no se me olvidó que eso del 1 de julio al final no es una decisión de la mesa de diálogo. O sea, no importa si nosotros regresamos o no regresamos a la mesa de diálogo, la decisión la tiene que tomar la Junta Directiva de la Caja. Sí, lo que pasa es que no se me olvidó la pregunta, ¿con quién se sentían y se sienten más confortables de los 3 ministros? ¿Como sector? Sin personalizar. A ver, vamos a ver, contra la informalidad todo el mundo puede estar. Eso no tiene una carga ideológica necesaria estar contra la informalidad. Los otros temas sí tienen una carga ideológica. A ver, yo creo que simplemente el hecho de que en un año específico se haya nombrado al ministro de Trabajo, Víctor Morales Mora, en ese momento como mejor ministro, es porque se venía trabajando muy bien y se tenía mucha cercanía, ¿verdad? Uh-huh. Yo no he estado en todas las discusiones y en todas las mesas en las cuales se discuten como para ver si como CAEP, como institución, ¿no? se siente más cómoda con uno o el otro, pero yo creo que con don Víctor Morales Mora sí había una cercanía más fuerte que la que se tuvo con don Carlos Alvarado, con la que se tiene ahora con don Alfredo Hasbun. ¿Con el que menos han tenido cercanías con don Alfredo o no? Yo por lo menos de lo que recuerdo es el pleito más duro que se tiene con cualquier ministro de Trabajo de muchos años, ¿verdad? Con esto. ¿Le parece entonces que don Alfredo, no en la mesa de diálogo, sino en términos generales, está mucho más cercano a los sindicatos? Yo diría que sí. ¿Ha perdido legitimidad don Alfredo como representante, vocero del Poder Ejecutivo en estos temas para ustedes? Para nosotros sí, por eso lo que estamos solicitando es saber que se defina claramente qué es lo que... como Poder Ejecutivo, cómo es que se va a trabajar este tema, y nos parece que, a ver, don Alfredo Hasbun dice un día una cosa y otro día dice no, ya no. ¿Y por qué no? Porque el presidente me dio una orden. Entonces si no se puede hablar con el ministro, vamos a hablar directamente con el presidente. Ajá, ¿y ya hablaron con el presidente? Bueno, yo tengo entendido que sí han habido conversaciones entre don Franco y el presidente para tratar de ver cómo... Creo que no durmió esta última madrugada.
el presidente. Estaba muy ocupado con su ministro de Obras Públicas y Transportes. Bueno, y ayer entiendo... Tiene muchos temas. Sí, estuvieron en una fiesta, ¿verdad?, juntos con todo el presidente, pero sí han conversado, don Franco Arturo. Desde el viernes cuando ustedes anuncian hasta hoy, ¿han conversado con el presidente? Sí, yo entiendo que sí ha habido conversaciones. ¿Y conoce el detalle de la conversación? No conozco el detalle. ¿No? ¿La generalidad? A ver qué conversaron. Bueno, yo creo que don Franco Arturo le planteó al presidente pues cuáles son las inquietudes, le aclaró cuáles son las... básicamente los temas que se están en la conferencia de prensa que se dio el viernes y ahí el presidente pues ya tiene criterio para analizar y tomar decisiones. ¿Y no les dijo nada al presidente? Que yo sepa, o sea, por lo menos, bueno, no pero sé. Pero no lo pasó ahí en el chat, allá. Ustedes deben tener un chat en una ocasión, ¿no es? Ese chat no lo pasaron. O sea, lo que sabemos es que hubo conversaciones, pero que no se ha llegado a nada concreto. Ok, el presidente, que usted sepa, no les dijo que iba a ordenar esto, que iba a hablar con Alfredo, nada por el estilo. Ok. De momento no. ¿Ustedes estarían contentos solo con una aclaración o quieren que quiten a Alfredo de la mesa? No, es una aclaración. Nosotros no quitamos ni ponemos personas, o sea, ministros, eso es decisión del presidente y con una aclaración nos parece que sería suficiente. Pero podría seguir igual, votando todos cercanos a los sindicatos. Sí, eso es parte del diálogo que hay que tener y creo que en la mesa hay que ver cómo nosotros el esfuerzo que tenemos que hacer es cómo acercamos posiciones para llegar a algo que le convenga al país y no necesariamente que sea algo porque viene el sector patronal es malo, porque viene el sector sindical es malo. Bueno, yo creo que es buscar soluciones país. Pero de alguna forma a ustedes los han estereotipado como los malos de la película, de alguna forma, ¿no Luis? A los patronos. Yo creo que el sector empresarial en muchas ocasiones ha tenido ese estereotipo, que son los duros, que son los que en este caso específico podría haber gente que diga es que no quiere, o sea, quieren que el sector trabajador pague y no lo pague el sector patronal. Me imagino que debe haber gente con ese pensamiento, pero otra vez, yo creo que esto hay que buscar una solución integral y esta solución del 1% que se le está cargando a los trabajadores es algo que se viene postergando desde hace mucho tiempo, cuando ya se le había aumentado al sector patronal y ahora tocaba al sector laboral. Y que si no se quiere tomar esta decisión, las decisiones de mediano y largo plazo que se tomen eventualmente dentro de un tiempo van a ser probablemente mucho más duras y más dolorosas para todos los sectores. No solo los trabajadores, sino también los empleadores, ¿verdad? Que al final estamos todos en la misma mesa, o sea, trabajadores y empleadores están en la misma mesa porque todos es trabajadores de una empresa que apoyan a que haya más producción, más empleo, más crecimiento económico, mejor competitividad, que genera al final más empleo y que beneficia tanto a trabajadores como a empleadores. ¿Quién representa en esa mesa a los empleados privados, que son el 80% de la fuerza laboral costarricense? A ver, ahí está el representante de la Asociación Solidarista, hay un representante del sector cooperativo también. Sector sindical, dicen que ellos representan al sector privado, a los trabajadores del sector privado. Me parece que no es tan válida esa representación. A ver, y el sector patronal, aunque digamos uno es el patrón y no es el trabajador, pero al final lo que estamos es velando porque si al país le va bien y si a los trabajadores le va bien, a la empresa privada le va bien. Entonces de alguna manera indirectamente hay una representación de parte de los representaciones de la patronal de los trabajadores del sector privado. Bueno, sí, pero es indirecto y podría resultar un poco injusto pensar, por ejemplo, que los sindicatos representen a los trabajadores privados, porque, no sé, la única vez que le preguntaron a Albino Vargas por qué tienen 2P en ANEP, me dijo que es que tenían un montón, pero que no los decían por motivos de seguridad de trabajadores privados, pero bueno, yo nunca los he visto realmente en ninguna marcha, ni nada, porque están trabajando. Los solidaristas no representan un grueso de los empleados privados y los cooperativistas tampoco. De alguna forma quedan desventaja. O sea, lo que quiero es determinar, por ejemplo, si alguien le ha preguntado a los trabajadores privados, pueden ser los patronos, si estamos dispuestos a pagar un 1% más para asegurarnos que tenemos pensión dentro de 30 o 25 años. O es más un juego de posiciones políticas, ¿no es? Podría ser, ¿va? Pero yo creo que eso es es complicado tal vez de verlo, pero repito, o sea, por lo menos los que estamos ahí como representantes del sector patronal, lo que estamos tratando de ver es que es mejor
para la empresa privada, pensando que si la empresa privada puede producir más y mejor, van a haber más empleos para todos, ¿verdad? Yo creo que, y repito, o sea, el que se ha cargado el sector patronal, el sector laboral, obviamente no es exactamente lo mismo, pero al final todo es un peso sobre las cargas del factor trabajo que puede ir en contra del empleo, y es donde estamos tratando de defender de que ya se dio este 1% de aumento de la carga del trabajo, porque repito, es algo que venía desde antes, pero hay que ir pensando en la cantidad de empleo que se puedan generar. Hay que pensar también mucho o sea, no solamente en los trabajadores de hoy en día, sino en los trabajadores del futuro, o sea, la manera que está cambiando el trabajo, la forma de trabajar, con todos estos temas de robotización, automatización y el outsourcing y el offshoring y todo eso. Creemos que hay que discutir entonces cómo van a ser los trabajadores del futuro, y eso es quién los está representando. Es difícil, pero lo que ahí tenemos que tratar de mantener, creo yo, nosotros en la mesa de diálogo, todos los participantes ahí, tanto los representantes de los trabajadores, los representantes del gobierno como los representantes patronales, es una visión de largo plazo, visión país de largo plazo, ahí donde estarían todos representados. La que no tuvo la caja, por cierto, en su junta directiva, don Luis, con el tema de las pensiones. Probablemente. Hagamos un experimento social, ¿le parece? Estoy planteando la pregunta en redes sociales, en Twitter de Monumental y en Facebook de Monumental, y podríamos recibir un par de llamadas telefónicas, Glenn. Le estoy preguntando a la gente, ¿está usted de acuerdo en pagar 1% más de cuota obrera para ayudar al régimen de pensiones? Vamos a una pausa. Bueno, no, ya empezaron a caer las respuestas. Dice Alex Cerda, yo estoy de acuerdo, pero no me siento representado por nadie en la mesa de diálogo. Bueno, entiendo que Alex Cerdas es trabajador privado. Déjeme nada más para abrir Facebook al mismo tiempo y no perder ninguna de las respuestas que tenemos. Y vamos a hacer una pausa breve. En esta pausa pueden llamarnos al 905-222-0000. 4 llamadas nada más recibimos. Si usted es trabajador privado y nos está viendo, ¿usted está dispuesto? Vamos a contestar de una vez entonces, porque se nos va a llenar la central. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, Randall. ¿Cuál es su nombre, perdón? Manuel Quiroz. Don Manuel, bienvenido, ¿cómo le va? Randall, yo soy trabajador y además soy formador de estudiantes en el área de recursos humanos, por lo tanto el tema me es 100% atinente. Y yo como trabajador privado, pues sí creo que tenemos que todos que colaborar con el régimen, por ese régimen que luchó y que visionariamente Rafael Ángel Calderón Guardia como presidente junto con el Partido Comunista y la Iglesia vieron lo que este país ocupaba, y que yo le explico a mis alumnos que nuestra Costa Rica a partir de los 40 es otra Costa Rica no solo para nosotros sino para América Latina. Por lo tanto tenemos que colaborar, pero también el sector privado también tiene que hacer su parte y el gobierno también. Es un asunto tripartita, así como tripartita fue la posición que expliqué anteriormente de cómo se dio nuestro régimen de seguridad solidaria. Buenos días, buenas tardes. Gracias, don Manuel. Don Manuel, suave, un momento. Ay, se fue don Manuel, le iba a preguntar algo. 2:55, vamos a la siguiente llamada. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Gracias, Germán Sequeira. Don Germán. Olman Sequeira. Don Olman, ¿cómo le va, don Olman? Trabajador independiente. Gracias, don Olman, adelante, por favor. Mira, yo lo que no estoy de acuerdo es que, desgraciadamente, desde hace años, pues los gobiernos no han trabajado bien, han trabajado mal, y todo este desorden, al final de cuentas, terminan pagándolo a los menos responsables, ¿verdad? Entonces, pues sí hay que ayudar, pero es que también hay que poner las barbas en remojo de los que manejan la administración pública, de que hagan las cosas bien, y se las hacen mal, que los señalen, que los culpen, y no que vengan a cargar en los que menos deben. Gracias. Gracias, don Olman. 2:56. Vamos a la tercera llamada. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Sergio González, de Cartago. Don Sergio, ¿cómo le va? Y usted. Mira, primero, yo como yo soy independiente. Sí. Yo estoy de acuerdo, yo en mi caso pago como 28,000 por mes. O sea, ese 1% cuánto, si va a significar mucho, si no es mucho, pues uno pues, estaría de acuerdo. Y si es mucho, pues no estaría como muy de acuerdo. Lo otro, o sea, que me preocupa es que aquí en adelante, o sea, no se lleva un control realmente de lo que es los datos que llegan a la caja. O sea, no sé que lleva un control de eso. O sea, debería haber un informe, no sé, cada 6 meses o cada año, para que no pase lo que ha pasado durante estos años atrás, que nadie le ponía atención y lo han ido dejando, y pues ya sabemos lo que está pasando. Bueno, buenas tardes. Gracias, don Sergio. 2 llamadas más, 2:57. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Randall, yo de nuevo, Manuel Emilio.
Adelante, don Manuel. Que me hace preguntar algo. Sí, señor, es que usted me dijo que después de prepararse en temas de recursos humanos, que usted prepara estudiantes en temas de recursos humanos y que admira nuestro régimen de garantías sociales, y usted me dijo, yo estoy dispuesto a poner siempre y cuando también los privados pongan y el Estado ponga. ¿Usted conocía esta distribución de cuánto aporta cada uno? Es decir, que las empresas aportan 5.08, que el Estado aporta 1.24 y que nosotros aportamos 2.83. Sí, claro, y el Estado también se ha metido la mano al bolsillo, por supuesto, y obviamente el sector privado tiene una carga en esto, por supuesto. El sector privado ha hecho un aporte importante, pero y también ahora creo que nos toca a nosotros con ese 1%, por eso lo dije, por supuesto. Claro, no, es que quería que me quedara claro, me pareció súper y pertinente su opinión. Gracias, don Manuel, por llamarnos otra vez. Con todo gusto, Modi. 2.58, esa no contó, voy a contar la cuarta. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Carlos Valera, para servirle. Don Carlos, ¿cómo le va? Aquí, pendiente de este gran problema social, que tengo una tesis de cómo resolverlo. La tesis es restaurar nuestra Constitución e entidades como RITEVE, que produce una exabrupta cantidad de dinero que va al mercado exterior en forma de fuga de capital, sea reintegrado como una sociedad anónima estatal al Estado, y así todo el mundo contribuiría felizmente cualquier incrementación del precio, porque las utilidades respectivas son reintegradas al fondo de pensión y las causas sociales, así como las carreteras, los muelles, los aeropuertos y todo, de una forma diferente de administración que nos genere un respaldo social a futuro para todas las clases sociales. Muchas gracias. Gracias, don Carlos. Yo no estoy seguro que la gente estuviera tan feliz, porque vea que el 1% va para la pensión de nosotros, y aún así estamos en esta discusión. 2.59, la última llamada. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Bueno, mi nombre es Henry Arce. Don Henry, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted, don Randall? Bien, gracias. Adelante, por favor. Bueno, felicitarlos por ese programa tan ameno y tan educativo. Y mire, yo, a pesar de que ya casi me pensiono y podría pensar egoístamente, pero hay que pensar en todo lo que viene atrás, en todas las generaciones del futuro. Y eso sí, siempre y cuando esto sea parejo. Porque si unos vamos a pagar un 1% y otros tal vez no, otros van a pagar la mitad, pues entonces no funcionaría. Muchas gracias, don Henry. 2.59, vamos a la pausa entonces y regresamos. Tenemos una lluvia de opiniones en redes sociales de gente que ha contestado esto. Les adelanto curiosamente que la mayoría dice, sí estoy dispuesto, pero que se administre de la mejor manera. De alguna forma la duda queda sobre la caja, no necesariamente sobre los otros actores en esta aritmética de las pensiones. Hicimos un experimento social, abrimos la línea, tenemos unos 20 opiniones más o menos entre redes sociales y la línea telefónica. Dice Tony, siempre y cuando sea para tener fijo algo en el futuro, pero si los privados no tenemos representación, los empresarios velan por ellos. Sarli dice, especialmente después de la idiotez demagoga que aplicaron con los maestros del IBM al magisterio. Marcos Peña dice, yo estoy de acuerdo y creo que los sindicalistas no me representan porque soy trabajador privado. Dice otro especial, bueno, este era el mismo. Dice Marcos Peña, 1% no es nada. Gustavo Baraya dice, de acuerdo, pero que sea gradual y que se revisen las pensiones de lujo y todas aquellas que no cotizan para pagar su pensión. Alex Cerdal le mete el tema y se lo pregunta a usted muy directamente sobre la pensión consumo. Esto es en Twitter. En Facebook dice David Carvajal, no, me parece que se maneja muy mal y se desprotege totalmente al 80% de los trabajadores de este país. Hasta que las instituciones públicas no sean claras en sus derroches y manejen bien el dinero que les damos, no estoy de acuerdo. Leo Murillo dice, no estoy de acuerdo, esto se pudo evitar, pero los jerarcas encargados no lo hicieron. Ahora, ante la falta que cometieron estos señores, nosotros tenemos que pagar esto y no es justo. Edwin Eduardo dice, para nada, ellos se jalan tortas y nosotros la pagamos. Helen dice, es un tema que debe discutirse nuevamente con un análisis respaldado con proyecciones que evidencien la viabilidad de esta medida. Alejandro Chacón dice, no, es una curita para el sistema de pensiones, no arregla el problema de fondo. Alejandra Chavarría, sí estoy de acuerdo, pero que mejoren la administración de los fondos. Francisco Solano dice que no está de acuerdo y Alejandro Bolaños dice, sí, pero no entiendo cómo un aporte del 9% no tengo pensión y con 10 sí la tengo garantizada. Don Luis, yo lo que encuentro es más o menos una mayoría de personas que sí está de acuerdo, pero que cuestionan fuertemente la administración de la Caja Costarricense de Seguro Social. Sí, a ver, yo creo que hay que tener claro que un régimen de pensiones se sostiene en el largo plazo, en buena medida, si la gente siente que lo que está aportando es para después eventualmente recibir una pensión.
Y entonces eso va por un lado en decir, bueno, estoy aportando y cuánto voy a recibir, y depende cuánto vaya a recibir, entonces ahí la gente lo siente como propio o no, y eso tiene que ver con la relación que hay entre cuotas y beneficios y todo esto. Lo otro es, bueno, cuál es la sensación que tenga la gente sobre la administración de los recursos, ¿verdad? Y obviamente ahí, por lo de las redes sociales, hay cuestionamientos fuertes, ¿verdad? De lo que cómo se está administrando. Y a lo interno de la caja, yo creo que también, sí hay esos cuestionamientos. Incluso entiendo que hay varios de los funcionarios acusados ante el Ministerio Público, que hay persecución por decisiones que se tomaron de manera incorrecta, ¿verdad? Decisiones incluso que las reservas se invirtieron de mal manera y tienen un rendimiento menor al que podría haber sido, porque tal vez el gobierno le metió mano, y todo ese tipo de cuestionamientos que son algo que hay que profundizar y hay que analizar, y que creo que en la mesa de diálogo hay que, tal vez señalar con dedo a personas específicas es más complicado. A mí me gusta más verlo como un tema sistema. O sea, hay problemas dentro del sistema de la caja, dentro de su sistema de gobernanza, que hay que mejorar para que la administración de los recursos que se tienen se maximicen lo más posible y le alcance para pagar pensiones a todos. Ahora, pero vuelvo a repetir lo que decía antes, es claro que el sistema de reparto, simplemente por los cambios demográficos que hay, que nos estamos haciendo una población cada vez más vieja, por mejor administración que haya, al final igual hay que hacer otros ajustes, ¿verdad? Entonces yo sí creo que el tema de administración es un tema fundamental. Claro, pero alguna vez la percepción que hay es que se taparon los ojos respecto a la verdad demográfica, don Luis, y que venía el estudio de Merlinsky, que nadie le hizo caso, lo desacreditaron absolutamente, viene el estudio de la UCR posteriormente, lo manejan como si fuera el secreto de Estado absoluto, y bueno, lo que nos dice la realidad que nos muestra hoy, pero que es plausible desde hace 30 años. No sé si 30 años, pero bueno, es que en el 2005 ya se había hecho un ejercicio parecido a este, y ahí se hicieron unas modificaciones que supuestamente iba a durar mucho más el régimen, y antes de eso ya tenemos que estar haciendo ajustes aparentemente mucho más drásticos que lo que se habían previsto. Y esos ajustes más drásticos en parte es porque los cambios demográficos han sido más rápidos de lo que se había previsto, en parte porque se tomaron, me parece a mí, decisiones incorrectas. Por ejemplo, la edad de retiro es oficialmente 65 años, pero los hombres se pueden retirar a los 61 años, 11 meses, y las mujeres a los 59 y 11 meses, con un castigo. No solo se puede, el sistema se lo ofrece. Por eso, hay un castigo por retirarse anticipadamente. Lo que pasa es que el castigo es tan pequeño, comparado con el beneficio que obtiene, que prácticamente la totalidad de la gente se está retirando, las mujeres a los 60 y los hombres a los 62. Entonces, obviamente, esa es una decisión incorrecta. Si es de mala fe o no es de mala fe, ya yo no sé, y para eso estará el Ministerio Público, pero obviamente ahí hubo un error que habrá que enmendar en esta ocasión, y esos castigos por pensión anticipada tienen que ser más altos, y más bien incluso debería haber un premio más alto por postergar la pensión, porque es claro que ¿por qué se permite que se adelante la pensión? A ver, porque puede haber casos en los cuales una persona ya cumplió con sus cuotas y un hombre llega a los 60 años y le faltan unas cuantas cuotas, digamos que no haya llegado a las cuotas, pero ya no consigue trabajo. Y no va a conseguir trabajo porque los 60 años le va a costar muchísimo. Bueno, se puede permitir una pensión anticipada, pero con un castigo que va a recibir proporcionalmente menos de lo que estaría dejando, o sea, si se estuviera quedando hasta llegar a los 62 y tuviera trabajo. Entonces, por eso es que se permiten pensiones anticipadas, pero que actuarialmente lo que reciba esa persona va a ser menos de lo que si se queda hasta los 65 años. Incluso si se quiere quedar trabajando hasta los 70, porque todavía tiene capacidades, porque todavía tiene trabajo, suficiente fuerzas para seguir trabajando, que lo pueda hacer, y al final esa persona tenga un premio. Entonces, eso hay que revisarlo. Me parece que un tema que hay que revisar también es el tema de recaudación de ingresos. O sea, es que una cosa es definir cuántas son las cuotas y la otra cosa es si se cumple o no se cumple. Y obviamente hay empresas privadas que incumplen, a las cuales hay que hacerlas cumplir, pero también lo que decíamos antes, el Estado no está cumpliendo con su aporte, ¿verdad? Y entonces, al no cumplir con su aporte, eso hace que el régimen tenga que
empezar a comerse sus reservas y al final vaya en contra de la sostenibilidad. Y creo que el otro tema que hay que revisar, y por ahí lo mencionaban, a ver, aquí se habla de algunos regímenes de pensiones de lujo, ¿ah? Y específicamente los del Poder Judicial y el Magisterio, que son los que quedan con pensiones que tienen beneficios muchísimo más altos que los de el régimen del IBM, ¿ah? Y entonces si nosotros le vamos a decir a los trabajadores del IBM, vea, ustedes tienen que aportar más y además van a recibir menos beneficios, ¿ah? La gente va a decir un momento, y los otros regímenes que están recibiendo mucho más, ¿qué va a pasar con ellos? Yo creo que nosotros deberíamos ir como país hacia tratar en la medida de lo posible de unificar beneficios entre todos los regímenes de pensiones y entender, a ver, yo he escuchado a la gente del Poder Judicial diciendo es que nosotros aportamos mucho más, y es cierto. Los trabajadores del régimen del Poder Judicial aportan mucho más que los trabajadores del sector privado. Ellos están aportando casi como un 8 o 9% contra menos de un 3% que están aportando los de, déjeme ver cuánto era, están aportando un 11% los del Poder Judicial. Pero reciben 7 veces la pensión de lo que aportan durante su vida laboral. Los trabajadores del IBM reciben 2 veces lo que aportan. Entonces hay una desproporcionalidad total, o sea, aunque aporten más, los del Poder Judicial están recibiendo mucho más y eso no está bien. Si encima de esto, el patrono del Poder Judicial, que es el mismo Estado, en vez de aportar el 508 que aportan los patronos privados, está aportando un 14%. Al final eso no es el Estado como patrono, es el Estado como Estado que le está aportando más al régimen del Poder Judicial, igual al del Magisterio, que aporta un 6.75, en vez del 5.08 de los patronos. Al final el Estado está aportando mucho más para esos regímenes, para gente que está recibiendo beneficios mucho más altos, y son las pensiones que llegan en algunos casos, hasta 15 millones de colones contra el 1,5 millones que es el de la Caja. Entonces, otra vez, cuando uno trata de ver que la gente aporta a un sistema cuando cree que va a recibir algo de vuelta, pero está recibiendo una pensión, digamos, relativamente baja comparada con las pensiones de lujo, ahí yo creo que hay que emparejar la cancha y hay que tratar. Y ahí, cuando uno dice, el Estado no tiene plata para aportar, bueno, está aportando plata a unos regímenes de pensiones del Poder Judicial y el Magisterio, que no lo está aportando al del IBM. Sobre todo porque entonces se convierte en un tema de mensajes políticos muy complicados. Ustedes trabajan en pro de una cosa, viene la Asamblea Legislativa y pasa y le quita de una vez un montón de plata al IBM. Hoy, mientras estábamos en este programa, la Corte Plena rechazó una gestión que hizo Sandra Pisk, la diputada de Liberación Nacional, que pedía suspender por un asunto de moral la aprobación de jubilaciones mayores a 10 salarios base. Hasta que se discutiera el proyecto, la Corte decidió que no lo va a hacer. Entonces estamos inmersos. Claro, la Corte es juez y parte, ¿no? Sí, efectivamente. Porque son sus propias pensiones lo que están discutiendo. Así es, y entonces estamos en un momento en el que la gente dice, sí, yo estoy de acuerdo a que se me rebaje más para sostener más, pero leemos un titular un día de que se le quitaron 50,000 millones, leemos otro de que los magistrados se van con un montón de plata. La expresidenta de la Corte, Sarela Villanueva, se da con más pensión que Barack Obama. José Manuel Arroyo, el vicepresidente de la Corte, pasa lo mismo, y entonces pareciera que no tenemos cara como Estado para pedirle eso a nuestros trabajadores, don Luis. Sí. Bueno, y otro tipo de beneficios, por ejemplo, cuando ante la muerte del beneficiario pasa a la viuda o el viudo en una proporción mucho más alta en esos regímenes que no en el IBM. O sea, yo creo que es parte de lo que hay que discutir en esa mesa de diálogo, donde la decisión no es de la Junta Directiva de la Caja en este caso, pero me parece que sí hay que hacer un llamado al país en general, tanto diputados como Poder Ejecutivo, porque tienen que ver cómo se racionalizan todos los regímenes de pensiones, y no pueden haber unos ciudadanos que tengan beneficios mucho más altos, o sea, son ciudadanos de privilegio versus el resto de los trabajadores. Y ahí es donde todos los trabajadores dicen, sí, yo estoy pagando y pagando durante toda mi vida laboral, y al final estoy recibiendo una pensión que es mucho menor que la del salario, mientras que los de otros regímenes están aportando y al final reciben un salario, una pensión que es igual a su salario, y eso no está bien, ¿verdad? Hay una buena noticia, estamos en año preelectoral y podríamos hacer de esto un tema electoral. Yo le pregunté a los precandidatos del
PUS, que estuvieron aquí hace 15 días, sobre el tema de las pensiones. ¿Cómo logramos en general como sociedad hacer que el tema esté metido hoy en la agenda política y que los candidatos a presidente y a diputados se comprometan en esos temas, don Luis? ¿Cómo lo logramos? A ver, yo creo que hay que ayudar al ministro de Trabajo. Sí, bueno, yo creo que y creo que el ministro de Trabajo está consciente de los efectos que esto tiene sobre, digamos, de todo lo que tiene, los aportes que tiene que ver, que tiene sobre el empleo, las diferencias que hay en los regímenes de pensiones, ¿verdad? Yo creo que hay que seguir resaltando en programas como este, como el suyo. Creo que es parte de lo que hay que seguir haciendo para llamar la atención, y creo que sí debería ser un tema de campaña. Creo que en la campaña, para mí hay dos temas que me parece que son fundamentales. Uno es de los regímenes de pensiones, ver cómo los uniformamos, y el otro es el tema de empleo, que al final está muy ligado con esto, cómo creamos condiciones para generar más empleo. La gente de la OIT y algunos otros que nos han hablado de este tema, lo que nos dicen al final de cuentas, para poder darle sostenibilidad en largo plazo a cualquier régimen de pensión, pasa mucho por el lado productividad. Mejorando productividad, claro. Entonces significa que los trabajadores del futuro van a tener un mucho mayor ingreso para poder, de alguna manera, aportar a las pensiones de la gente mayor que ya dejó de trabajar y que ya no puede mejorar su productividad. Entonces lo que necesitamos es que la gente joven que viene de en adelante sí mejoren tremendamente la productividad y puedan tener una mayor holgura para poder aportar algo más al pasado. Yo sé que no han llegado en la mesa de diálogo al tema de las propuestas, pero ¿qué propuestas tiene la UCAEP listas? Porque usted me ha hablado de un montón de temas que no son el IBM, el seguro de salud también, las pensiones complementarias, don Luis. A ver, todavía no las tenemos así como en específico, en blanco y negro, estamos en esa etapa de conocimiento, pero lo que sabemos que tiene que haber medidas que tengan que ver con lo paramétrico, no necesariamente todas, pero en parte la revisión de las cuotas, la revisión de los beneficios que hablábamos ahora, la del adelanto de pensión o el atraso de pensión, la de retiro, los beneficios por viudez, o sea, todo eso tiene que estar metido ahí, ¿verdad? La parte paramétrica, revisar, y algo habrá que, para que los beneficios van a tener eventualmente que ser un poco menos para que se alargue más. El tema de cuántos salarios se toman en cuenta a la hora de calcular la pensión y qué proporción del salario se da de pensiones es un tema que tiene que estar discutido. Después hay temas de gobernanza que los mencionábamos antes también, de cómo se van a administrar esos recursos, o sea, y cuál es la mejor manera, las recomendaciones para que la caja pueda mejorar el control que tiene sobre las inversiones, el control que tiene sobre todos los estudios actuariales, o sea, toda esta discusión que ha llevado años, de que el estudio de Merlinsky, que después el de la UCR, que antes hubo otro que el de la UCR, esa discusión, o sea, ahí tiene que haber un fortalecimiento de la institucionalidad de la caja para que ellos puedan tener un departamento actuarial que en verdad pueda hacer los estudios. El tema de la SUPEN también, qué tanto se puede meter la SUPEN a revisar lo que hay en la caja, me parece que es un tema a discutir. Cómo mejora también la caja para poder tener una mayor recaudación, todos son temas que hay que meter. Bueno, y además nos parece que hay que discutir en términos generales, o por lo menos tenerlo ahí en la parte de atrás, ¿verdad? Como un marco de fondo, todo lo que hemos hablado de los otros regímenes de pensiones y los temas que afecten la productividad y la competitividad nacional para poder darle sostenibilidad a largo plazo al régimen. ¿Los planes complementarios, el régimen complementario de pensiones? Sí, eso es otro tema, gracias por recordarme, pero sí es otro tema que para nosotros es importante, que nos parece que debe haber un fortalecimiento del régimen de pensión. A ver, porque el sistema de reparto tal y como está ahora, y aun las soluciones que uno le puede dar, tiene sus límites, ¿verdad? Tiene sus límites en el tanto, lo que estábamos diciendo, hay gente la gente aporta al régimen en el tanto sienta que va a recibir algo de vuelta. Si yo estoy aportando simplemente para recibir mucho menos hoy, pero tengo que aportar únicamente a la gente que ya está pensionada, y con los cambios que se vienen hacia adelante de la forma de trabajar, todo esto, la robotización, la automatización, etcétera,
nos parece que de alguna manera tiene que haber una mayor responsabilidad de las personas para sentir de que lo que ellos están aportando a su pensión en verdad es de ellos, y nos parece que el régimen complementario ha jugado un papel importante y puede seguir jugar un papel importante hacia adelante. ¿Qué hacemos con los planes voluntarios? Nos quedan 2 minutos, porque si no me falla en la memoria, hay 140,000 personas que tienen planes voluntarios y solo 70,000 la tienen al día. Hicieron aportes durante el último mes. Sí. Es una buena opción para los que están preocupados de la pensión, pero pareciera que nadie la agarra. Sí, es difícil, a ver, y es difícil porque yo creo que la gente ha tenido la sensación o siempre tiene el sentimiento de que, bueno, ¿para qué voy a ahorrar si ahí está la pensión de la caja que me va a ayudar, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que nos estamos dando cuenta cada vez más que lo que voy a recibir de la caja, independientemente de lo que decidamos en la mesa de diálogo, o sea, la gente va a recibir cada vez menos de la caja y tiene que pensar más en su propio ahorro, ¿verdad? Por eso ahí está la pensión complementaria, que algo ayuda. Y los jóvenes que arrancaron con el régimen de pensión, entiendo yo que les puede llegar a complementar no sé si es un 15, un 20% la pensión complementaria. Sí, después de un ciclo completo, ¿verdad? Después de un ciclo completo que falta, ¿verdad? Digamos, los que somos más viejos y que ya entramos tarde, no nos aporta tanto, ¿verdad? Entonces hay que pensar en pensión, en ahorro voluntario, y eso yo creo que es un tema de educación, que entiendo que en la caja están trabajando en temas de educación. Y poder retirar el quinquenio del FCL me parece una traición al sistema, además. Bueno, y lo otro es que del Banco Popular, el aporte que va al Banco Popular, que pasa por el Banco Popular y después le devuelven a uno una parte, ¿va? Sí. Del aporte de los mismos trabajadores, es un tema que también habría que revisar, porque hay que darle plata al Banco Popular ya. O sea, en su momento fue para capitalizarlo, pero ya eso ya está suficientemente fondeado. Suficientemente fondeado, y más bien entonces es que eso vaya directo a la pensión de los trabajadores. Y ahorita estará más fondeado. A ver, 3:22, don Luis, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a usted. Cuéntame cuál canción escogió para cerrar el programa. A ver, ya se me olvidó el nombre. De Serrat. Es una de Serrat que dice llegar a viejo, porque si Dios quiere, por ahí vamos todos. Ojalá, con pensión, cuando lleguemos. Gracias, don Luis. 3:23, a las 7 de la noche los esperamos en la tercera emisión de Noticia Monumental. Feliz tarde. Si se llevasen el miedo y nos dejasen lo bailado,